siempre en la búsqueda de reflexiones, de buscar opinión, de buscar abrir un poco el panorama para que cada uno pueda formar su propia opinión. Estamos con Gerardo Rossini. ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte y que estés presente. Muchas gracias por la invitación, un placer. Una Argentina que está ahí y que nunca puede arrancar y que siempre estamos para atrás, con un balotaje que dejó mucha tela para cortar y unas elecciones que ya se vienen, y el argentino, en lugar de estar posicionándose para la búsqueda de la superación, está sobreviviendo. ¿Qué reflexión te cabe en esta pequeña introducción? Bueno, estamos en un problema con respecto a nuestro futuro. La Argentina tiene serios problemas, otros no. Por suerte no tenemos violencia política, no hay como en Ecuador o en otros países violencia política, asesinatos políticos. No tenemos guerra, pero sin embargo tenemos una economía totalmente estancada hace 11 años que no produce crecimiento, que no produce trabajo. Tenemos 40% de la población en la pobreza, con los indicadores con los cuales se mide, ¿no? Que si tomáramos indicadores de países del primer mundo tendríamos mucho más, 60% de niños en la pobreza. Y ese problema económico de la Argentina no es porque es un país que no tenga recursos, sino porque es un problema político. Es decir, tenemos un problema político, y es que tenemos una clase política que ha sido ineficaz en los últimos años. El tema es cómo estas elecciones pueden plantear una transformación de eso. De un lado tenemos una persona un poco mesiánica, con ideas que pueden generar una sociedad aún más cruel, una sociedad más individualista, una sociedad donde no se sabe cómo el 60% de niños en la pobreza va a poder salir a flote sin un Estado presente. Por el otro lado tenemos un candidato que representa de alguna manera el establishment político y económico del país de estas últimas décadas, por lo tanto no está muy claro cómo va a ser ahora para deshacerse de esas presiones que ese establishment político y económico va a producir para mantenerse en el poder. Así que lo que tenemos es un problema político de cómo generar un liderazgo que haga las transformaciones importantes que la Argentina necesita, las grandes transformaciones que necesita, y para eso necesita consenso y necesita liderazgo. Y una de las cosas que se ve es que cualquiera de los dos líderes, como toda la dirigencia política, no tiene preferencia en la gente. Es decir, la visión positiva de los líderes llega a menos del 40%, el rechazo es mucho más fuerte. Si tenemos líderes desgastados, ¿cómo estos líderes desgastados van a ejercer un liderazgo para las próximas décadas que puedan llevar adelante las grandes transformaciones que se necesitan? Eso es una incógnita. Un debate en el cual se vio una contraposición entre uno y otro en chicanearse, pero que en definitiva no había un fondo en el cual la gente pudiera reflejarse, que son las realidades que se viven a diario, que es la economía, que es la falta de educación, que es la delincuencia que se vive en nuestro país, que incluso está llegando al interior del país. Entonces realmente uno no se siente representado por esas dos polaridades que están dentro de la presencia en las próximas elecciones. Mira, por estas cuestiones de lo que nos pasa me hiciste acordar algo. Hace un tiempito fui al barrio donde nací, en Chivilcoy, y anduve por la plaza donde yo jugaba cuando era chico. Era una plaza que tenía un monumento con todos mármoles y bronces alrededor. No quedó nada. Si uno camina por algunas partes de Buenos Aires, faltan los herrajes de bronce, los timbres, casonas hermosas, portones de madera hermosos que ya no tienen ningún herraje. Y eso es una sociedad que se está degradando, una sociedad donde no solamente hay un conflicto económico, no solamente hay pobreza, sino que hay una degradación cultural normativa. Y ese es un problema que parece que en ninguna de las dos posiciones del debate que estuvieron ayer presentes parece que puede dar soluciones a ese problema de base de la Argentina. Vuelvo a decir, la Argentina tiene un problema económico grave, pero ese problema económico grave es consecuencia de estas dos cuestiones, un problema político y un problema cultural. Y para eso se necesitan liderazgos que ejerzan
una ejemplificación moral y normativa de vuelta. Esa transgresión que se ejerce desde lo más pequeño en la Argentina es porque es una degradación que viene como ejemplo desde más arriba. Es decir, el Estado y el cuerpo de la élite política tendrían que ser los grandes ejemplificadores de la moral pública, y eso no sucede en la Argentina. Entonces lo que parece un poco difícil, dado lo que estamos viendo, lo que vimos en el debate, es que alguno de los candidatos pueda realmente representar esa transformación cultural y política que la Argentina necesita para después sí hacer una transformación económica muy fuerte. Un respaldo a través de la palabra para generar confianza que no se vio presente, particularmente de alguien que todavía nunca ha ejercido la política y del otro que está en un ministerio de Economía. Sin embargo, estamos viendo una realidad donde generaciones, ya tenemos que hablar en plural, generaciones que viven del asistencialismo y donde no hay un trabajo genuino que respalde la economía de la familia. Y sumado a eso, una educación que está en decadencia. Realmente es tan difícil poder ver un panorama esperanzador para los que vamos a ir a votar. Bueno, yo diría que lo que estamos votando, vamos a votar el domingo, es una etapa de transición. Es una etapa de transición porque no aparece clara las posibilidades de una verdadera transformación de base. Una, porque es una persona que ha tenido mensajes delirantes, que ha tenido comportamiento delirante y con discursos que desde el vamos ponen en cuestión la democracia misma. Han sido totalmente antidemocráticos. El otro porque es el representante más cabal de la corporación política y de la decadencia del país en las últimas décadas. Sin embargo, el país tiene que salir adelante. Entonces yo creo que es una etapa de transición donde en algún momento puede aparecer a 3 años o algo una nueva etapa de hegemonía política y de orden institucional que pueda liderar unos 10 años más. Pero yo lo veo de mi posición que esto es más bien una posición de transición. Claro que la Argentina necesita transformación en todos los órdenes, por eso se necesita un fuerte liderazgo, se necesitan consensos, y lo que estamos viendo últimamente es que es una situación política donde faltan totalmente los consensos. Tenemos un Congreso prácticamente inexistente en los últimos tiempos, que no trabaja, es decir, esa grieta política, esa tensión política directamente lo que termina haciendo es paralizando el Congreso. Entonces la misma política no funciona. Entonces, para hacer todas esas transformaciones que se necesita que la política funcione. Y eso, bueno, necesita consenso, necesita acuerdos. Y acuerdos y consenso en algo, por ejemplo, que te voy a plantear, que me parece que está allí, latente, cada vez en un incremento mayor, como es la droga. La droga está puesta en la Argentina y cada vez tiene una mayor cabida en todos los órdenes, y eso hoy por hoy debería ser una política de Estado para el manejo de una realidad de Argentina donde eso tiene que tener un freno. Pero el problema es cómo encontrar ese consenso. Bueno, el tema es que a veces, hilando fino y yendo a lo más local, no me refiero a Gualeguaychú, sino a los espacios barriales, lo que vemos es una convivencia entre sectores políticos, policía y narcotráfico. De hecho, bueno, es Vox Populi que la no violencia tan fuerte en la provincia de Buenos Aires con respecto, por ejemplo, a Rosario, en cuanto al negocio narco, tiene que ver con que es un negocio que, bueno, que está manejado especialmente por la policía, que es la que dirime los conflictos en las internas en el negocio. Entonces, claramente, para actuar sobre una situación donde hay convivencia política, policial y obviamente de narcotráfico, se necesitan políticas de Estado y decisiones muy fuertes, donde hay que hacer transformaciones institucionales. Justicia, Ministerio de Seguridad y también abajo, en las cosas más simples. Los pibes de los barrios a veces no tienen dónde referenciarse, no tienen futuro por el problema de trabajo,
lo que está presente es el narcotráfico, la única posibilidad de salida es el narcotráfico a veces, y para los chicos que son consumidores no tienen a dónde ir, no hay tampoco espacios de recuperación, espacios institucionales que los puedan contener. Entonces también se necesitan políticas de contención, de cómo tramitar esa cuestión para los chicos que están en una situación de enfermedad, de una situación muy difícil, con familias vulnerables, y ahí no hay nada. Es un Estado como si. El Estado argentino es un Estado como si, ¿en qué sentido? Es un Estado benefactor cuando no tiene recursos. Entonces lo que hace es multiplicar los derechos, cada vez multiplicar los derechos, pero vacío, porque después no los puede llevar a la práctica. Entonces lo único que hay es una multiplicación de funcionarios que muchas veces son militantes, rentados, que ocupan puestos, pero que no pueden o no hacen lo que tienen que hacer, las instituciones no hacen lo que tienen que hacer, entonces se transforma en un como si. Bueno, ese como si obviamente no puede solucionar los problemas. Te pongo en un caso hipotético, si vos fueras y tuvieras la posibilidad de ser futuro presidente de la Nación, ¿cuáles serían los ejes fundamentales en los cuales vos basarías tu política para ejercer el comienzo de tu mandato? Bueno, una de las cosas fundamentales es que se necesita actuar políticamente y para eso se necesita respaldo. Y para tener respaldo hay que hacer consenso, hay que hacer un acuerdo político. Sin un acuerdo político no se puede salir. Es decir, siendo totalmente sectario es imposible hacer las transformaciones que se necesitan en la Argentina. Entonces lo primero que hay que hacer es un acuerdo político, una concertación entre todos los sectores que tienen representación y de ahí tomar unas 10 políticas de Estado fundamentales. Una de ellas es destrabar el sistema impositivo, el sistema de regulaciones en la Argentina, para poder generar entonces una dinámica de desarrollo, de producción, fomentar las exportaciones fuertemente, y para eso fomentar las exportaciones, una de las cosas que tiene que hacerse es sacar la ridiculez de que tengan carga impositiva las exportaciones. Eso es una locura total. Una de las cosas que la Argentina necesita son dólares, entonces hay que priorizar las exportaciones. Las exportaciones que hay que priorizar van a ser el sector primario, donde la Argentina tiene potencialidad, y también en otros sectores, una parte del sector industrial, y el sector del conocimiento, que hay que desarrollarlo fuertemente. En la Argentina hay una demanda de más de 5.000 puestos de trabajo en las empresas tecnológicas que no las pueden satisfacer porque no está la mano de obra preparada. Entonces lo que hay que hacer también es una transformación educativa que esté a la par de esas necesidades en el campo del conocimiento. ¿La salud? Bueno, la salud necesita recomponerse porque el sistema de salud público, como dijimos, es un como si. Lo ideal sería una transformación también de las obras sociales, es decir, las obras sociales terminan siendo negocios de los sindicatos y tienen cooptado a su clientela, y ahí habría que hacer algunas transformaciones que en algún momento se intentaron, pero obviamente la presión de los sindicatos y el poder de los sindicatos siempre puso traba a esas transformaciones. Pero bueno, el sistema de salud en gran parte está funcionando como lo que dije antes, como un como si. Ahí, bueno, se necesita... ¿Justicia? La justicia necesita también transformaciones. Tiene que ser una justicia independiente, tiene que ser una justicia eficaz. El Consejo de la Magistratura tiene que funcionar en serio, está totalmente trabado por las negociaciones políticas. Eso le impide hacer un verdadero control de la justicia. Hay un nivel de corrupción muy alto en todos los niveles de la justicia, y eso entonces se necesita formas de contralor. La justicia también tiene que ser controlada, tiene que ser independiente y tiene que ser eficaz. Así que... ¿Sindicatos? Los sindicatos es una corporación muy fuerte con la cual hay una gran dificultad porque son negocios particulares de líderes que se han convertido en empresarios, ya no son sindicalistas empresarios, están de los dos lados del escritorio, y bueno, se han intentado algunas reformas, como en el caso del gobierno de Alfonsín, después en el gobierno de la Rúa.
pero es una corporación muy fuerte que lo que necesita es democratizarse. No hay sindicatos democráticos, necesita una democratización. Necesita también ponerse una independencia entre el Estado y los sindicatos. Los sindicatos, de alguna manera, son una de las corporaciones que tienen cooptado al Estado. El Estado argentino es un Estado cooptado por corporaciones. La primera, obviamente, la política. Segunda corporación, los empresarios prebendarios. Sindicatos, y bueno, y así hay un montón de corporaciones que tienen cooptado al Estado argentino, por lo tanto, se vuelve un Estado totalmente ineficaz. ¿Jubilación? ¿Jubilados? Bueno, el problema de la jubilación en la Argentina es que una gran parte de la población argentina no hace aportes. Eso es una necesidad. Si yo no iría a una reforma de la jubilación a bajar edad, a hacer más difícil todavía el hecho de jubilarse. Yo lo que iría es a cómo hacer para solucionar el tema de que haya una gran proporción de la Argentina, una gran proporción que no tiene aporte. Y eso es generando trabajo, generando desarrollo en el país, generando exportaciones, destrabando una economía totalmente trabada, totalmente regulada, pero con regulaciones que son trabas verdaderamente. Bueno, hay cosas muy chistosas que uno se ríe realmente de lo patético, ¿no? Pero alguna vez alguien compartió un video de todas las regulaciones que había para llevar un jamón de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces todas las cosas que había que hacer, bueno, eso es parte de un sistema totalmente trabado que lo que hace es aplastar la capacidad productiva. ¿Dolarización sí o dolarización no? No, en principio no. La dolarización lo que le generaría a la Argentina es totalmente quedarse sin moneda, quedarse sin posibilidad de manejar una de las herramientas que tiene un país soberano, que es su moneda. Así que en principio la dolarización es muy mala. Ahora, yo entiendo que la Argentina tiene que modificar la actitud sobre el manejo del dinero, la impresión, porque es un país totalmente inflacionario y en esa lógica inflacionaria de imprimir y gastar más, es decir, bueno, es parte de la lógica política que se lleva a la parte del león, ¿no? Se lleva a la parte del león y a todos nos sacan todos los meses, todos los días, un poquito de nuestros salarios a través de la inflación. ¿Qué esperanza tenés para el domingo? Bueno, en principio tengo esperanza de que gane el menos peor. Me parece que una de las opciones, como dije antes, tuvo discursos directamente antidemocráticos, lo cual nos haría salir del juego de algo que la Argentina más o menos había armado cierto consenso después del 83, que era un país con salida democrática. Entonces me parece que una de las opciones tiene ese peligro. Después, lo que quisiera ver es que realmente pudiera haber en Argentina una cierta concertación y establecer políticas de Estado, que es lo que la Argentina necesita. Gracias, Gerardo. No, gracias a vos.